A simple vista, lo que quiero explicarles con este pequeño documento es la importancia de cada especialidad y su relación que tiene con estructuras hidráulicas. Este es un pequeño documento que se redactó para el evento que hubo del deslizamiento de tierra en la zona de la desembocadura de la Quebrada del Diablo. Como les comenté, un pequeño grupo de investigación que estamos haciendo, estamos trabajando en brindar soluciones y o medidas de mitigación para este evento y no vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces, se dieron cuenta de la importancia mm, de la investigación y de cada área, ¿ok? Y la aplicación, obviamente, cada área tiene su aplicación. Ahora vamos a detallar lo que vamos a hacer el día de hoy. Como les comenté, la importancia de cada área es fundamental para poder diseñar obras hidráulicas. Y lo principal, a manejo, voy a cerrar todas mis redes sociales porque si no van a sonar y estoy en problemas. Ok, ahora sí. Y la importancia de investigación es muy importante entender, ¿no? Valga la redundancia. De un instante voy a activar mi tableta para poder hacer algunos grabatos. Así estoy. Ah, eh, bueno, les sigo indicando. No, está mal. Screen to Ahora sí. Eh, Obviamente la importancia de la investigación es muy simple. Y es, la finalidad siempre va a ser buscar soluciones, ¿no? Buscar soluciones a alguna problemática. Un pequeño ejemplo, como les iba comentando, el tema de la cara del diablo y más proyectos que su universidad está llevando a cabo. La idea es no solamente buscar soluciones, sino también ganar conocimiento. Ganar conocimiento para después de que uno obtiene ese conocimiento, lo aplicamos y buscamos las soluciones. Entonces, en esta rama de la investigación va mucho de la mano la investigación con la docencia. Y les voy a explicar por qué. Es muy sencillo. La docencia te mantiene activo, ¿no? Ganas conocimientos y te sirve como medio de aplicación para la investigación, ¿ok? Aparte, siempre digo, siempre hay alumnos curiosos, alumnos que te sacan preguntas y ponen apuros al docente. Eso hace que el docente se mantenga permanentemente actualizado e intente, de alguna manera, absolver todas las dudas que tiene el alumno, ¿no? Y en esas dudas también salen trabajos de investigación. Hay casos donde los docentes cuentan de que de una idea de un alumno salió una investigación. Obviamente con las referencias debidas que se le debe hacer al alumno, ¿no? Por la idea. La segunda finalidad del día de hoy es asignarles los temas de investigación. Más que todo que asignarles es decirles, estos son los temas, esto es lo que pueden hacer en cada tema y ustedes como grupo en consenso, son 6 grupos en total en todo el curso, tienen que buscar un tema, ¿no? Si por haber no llegan a un consenso hasta el día de, ya que ustedes son mi último grupo, no llegan a un consenso hasta la noche, yo asignaré manualmente los trabajos de investigación a cada grupo, ¿ok? Como primer tema, y también va a ser explicado en la próxima diapositiva, está lo que es la morfometría. Por un instante voy a cerrar mi puerta para que no haya sonido de background. Ahora sí, les indicaba que el primer tema es la morfometría. Le explicaremos a detalle, luego vamos a ver cambio climático, luego vamos a ver un poquito sobre hidrología superficial, hidrología, y luego hidráulica fluvial, importancia, transporte sedimento,
Y por último, un tema que yo considero de suma importancia, gestión de cuencas. Gestión de cuencas. ¿Ok? Ah, como punto de unión, como punto de partida, todos estos temas están muy relacionados a obras o estructuras hidráulicas. Para poder conocer el caudal pico, el caudal de diseño, necesitamos la hidrología y parte de la morfometría, ¿no? Eh, para poder conocer el comportamiento del flujo o del fluido, aguas arriba y aguas abajo de la obra hidráulica, necesitamos el cofluvial. Eh, para calcular tiempos de retorno basados en cambio climático, obviamente necesitamos el cambio climático, ¿no? La evidencia de si es que hay o no hay cambio climático y qué factores alteran, ¿no? Ese cambio climático y eso a su vez cómo altera nuestro diseño o nuestra perspectiva de una obra hidráulica. Importantísimo, transporte de sedimentos, ya que un tema específico, una obra hidráulica es un desarenador. Entonces, si nosotros de alguna manera controlamos, manejamos los sedimentos, evitamos construir o sobredimensionar obras hidráulicas, en este caso desarenadores. Y como una vista integral, gestión en cuencas es muy importante. Eh, uno, para la ubicación y o urgencia de una obra hidráulica. Con la gestión de cuencas tú puedes tomar decisiones dónde puedes ubicar, eh, no solamente bajo el aspecto técnico, ¿no? Sino también bajo el aspecto social, bajo otros aspectos que la gestión de cuenca nos mide, ¿no? Entonces, se han dado cuenta de que cada área, de que cada subárea, cada área preliminar tiene una incidencia en las obras hidráulicas, ¿no? No solamente como la mayoría pensamos hidrología, ¿no? Que es lo que, al final, la cantidad de agua que llega y basado en eso tienes que hacer tu obra hidráulica. No, es un poquito más complejo. Eh, y bueno, el alcance es lo que uno está esperando del trabajo de parte de ustedes. Y Y bueno, algunos tips que ya les di ya en la clase teórica, ¿no? La asesoría continua, que depende mucho de ustedes si ustedes participan. Si no participan, el docente puede asumir de que ustedes ya conocen el tema o que no tienen dudas. Entonces, creo que les comenté en la clase teórica, no es bueno quedarse con las dudas, ¿no? Siempre es bueno consultar, aunque sea más y mínima la duda, aunque parezca un poco obvia, no importa, ¿no? La idea es consultar y también perder el miedo. También no solamente mi labor, o bueno, lo que yo quiero transmitir a ustedes, no solamente son conocimientos, sino también intentar incentivarles en ideas blandas. En fin, ¿tienen alguna duda hasta ahora? Para pasar a la explicación de cada punto. Ok, espero que no. Pero sí viene mi primera consulta. ¿Qué entendemos por morfometría? Ah, lo siento. Ahora sí. ¿Qué entendemos por morfometría, jóvenes? Pueden responder o por el chat o por voz. Lo ideal sería que sea por voz, por audio, por su micro. Pero, ¿qué entendemos por morfometría? Ah, chicos. Ah, morfometría. Somos jóvenes. ¿Alguna opinión? Ajá. Parámetros físicos de una cuenca. Buena respuesta. Pero a mí siempre me gusta definir de esta forma, algo sencillo, ¿no? Y simplemente desglosando el término, ¿no? Morfo, forma. Y metría, medición. Ajá, en pocas palabras,
medición de la forma. eh, Ujú. Ahora, cuando le aplicamos una cuenca, ya, ya un poquito cambia, ¿no? El concepto, como dice su compañero Álvaro. Eh, Obviamente, en el primer punto sabemos que tenemos que delimitar la cuenca. ¿Alguien me puede decir, mientras yo delimito la cuenca, cuál es el principal factor que tenemos que considerar cuando delimitamos una cuenca? ¿Alguien? ¿O qué es lo que yo tengo que considerar o qué herramienta necesito para delimitar una cuenca? Soy pésimo con el dibujo. Ajá. ¿Alguien? ¿Alguna respuesta? Río principal. Y ya. Obviamente, claro, tu río principal o tu cauce principal es si le tenemos el eje, ¿no? El cual es el punto de referencia, desde ahí tienes que partir para ver para dónde vas. Los límites, buen punto. Pero más allá de los límites necesitamos que, como punto importante, y obviamente en la gráfica se puede ver, el punto más alto, un poco más de topografía, ¿no? Pero el punto más alto tienes una cadena montañosa por lo general, y siempre vas a tener un punto más alto. Entonces, ¿qué quiere decir, no? Cuando una gota de agua transcurra para este lado, va a discurrir por este lado de la cuenca. En cambio, si gotea o cae en este lado, ya no pertenece a esta cuenca, ¿no? Sino pertenece al otro, ¿no? Entonces, para eso o por eso siempre utilizamos los puntos más altos que están obviamente relacionados con nuestro cauce principal, como dice su compañero. Entonces, ya tenemos una idea de cómo, este, o bueno, qué es una cuenca y cómo se define, ¿no? Así muy vagamente. Ahora, ¿para qué nos sirve la morfometría? ¿Qué parámetros que son importantes y que nos sirven a nosotros para hacer los diseños? Obviamente la parte de hidrología. Análisis de precipitaciones. Ya, sí, el producto final es un análisis de precipitaciones, un ideograma, un hietograma. Ah, pero estoy buscando otra respuesta. Y está acá literal en este cuadro, ¿no? Nos da, como dicen, ¿no? Los parámetros morfométricos. Obviamente, de alguna manera identificar la forma de la cuenca, si es alargada, si es que es redonda, y eso mucho va a interferir en el patrón de precipitaciones, en cuánta escorrentía puede surgir y otros parámetros, ¿no? Como principal el área, el perímetro, bla, 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 ponemos simplemente. Y bueno, la longitud, pero quizás los dos parámetros más importantes, bajo mi perspectiva, es la pendiente y el tiempo de concentración. ¿Ok? Y ahora voy con otra pregunta. ¿Qué entendemos por tiempo de concentración? ¿Qué es tiempo de concentración? Ingeniero, Sí, 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 él te si mal escucha. no recuerdo,
si mal no recuerdo, me parece que el tiempo de concentración era el tiempo en que demoraba en llegar la última gota de la lluvia, digamos, del punto más alto hasta el punto donde termina el río, más o menos. Algo así me acuerdo. Y usted, joven, muchas gracias por su respuesta. Basado en los tres grupos, porque he hecho la misma pregunta, usted ha dado la respuesta más cercana. Muy buena aportación, pero yo siempre voy a hacerlo lo más simple, lo más posible, ¿no? Imagínate una gota, entonces, no se refiere si es que es la primera gota o la última, sino algo bien simple, una gota, mal dibujada acá, una gota. ¿Cuánto demora desde el punto más alejado de la cuenca, que por lo general es la cabecera de la cuenca, en llegar al punto de desfogue? En pocas palabras, digamos, ¿no? Que este es el río principal, pero tiene, por si no, acá tiene alimentadoras, acá tiene alimentadoras, acá tiene alimentadora, tiene otra alimentadora, ya. Por aquí puede haber otro tipo de concentración, otra gotita, ¿no? Entonces, ya. Va a hacer todo este recorrido hasta llegar aquí y discurrir. Por aquí, este de aquí, esta gotita puede llegar de aquí y discurrir, ¿no? Entonces, se refiere al tiempo en el cual una partícula o una gota de lluvia demora de llegar desde el punto más alejado de la cuenca hacia el punto de desfogue. Muy cercana al concepto que usted nos brindó. Entonces, ya entendemos que es tiempo de concentración. Ahora, mi pregunta es, y esto es un poquito más específico, ¿para qué nos sirve el tiempo de concentración? Estamos muy bien jóvenes, estamos muy bien participando, vamos, no sé qué. ¿Alguien jóvenes? Entonces hago mi grafiquito. Tampoco. Pues para ver si se acuerdan. Este es un hidrograma. Vamos a ponerle acá. Pues. Y, hidro. ¿Ok? Entonces, ¿para qué nos sirve este tiempo de concentración con relación a un ideograma? Bueno, ya me queda de experiencia. Vamos a hacer, yo sé que no estamos para eso, pero vamos a hacer un pequeño juego, ¿no? El compañero Abner Walter es número uno, el compañero, no, miento, de esta forma no. Mm, ya yo lo voy a hacer por otra forma. Alguien dígame un número, cualquiera, o escribe por el chat. Igual le va a tocar, así que tiene que hacerlo, por favor, para que 7. Vamos a hacer por apellidos esta vez. Apellidos, entonces, Ancachi, 1. Para mí, Chipana es 2. Castro es 3. Capaquira es 4. Eh, Cotraba es 5. 6. Mamani. 7. Abner. Walter Romero. Por favor, dígame su definición o lo que usted cree para qué nos sirve el tiempo de concentración basado en la explicación que hemos dado. Cualquier opinión es válida, joven. La idea es que participen. Somos pocos, podemos todos participar tranquilamente. O por el chat o por o por micro. Yo prefería que fuese por micro. Eh, Joven Abner Walter, ¿se encuentra usted por ahí?
al final del tema del día de hoy todos tenemos que participar, así que o le va a tocar ahorita o le va a tocar después. También encontré que el primer factor es timidez. Te digo timidez, ¿de qué es? No se supone que se conocen y si no se conocen son poquitos. Timidez creo que puede existir con ese grupo grande, 30, 40, 50 alumnos, ahí sí, pues no, pero somos pocos, ¿no? Y aparte, como le dije al inicio, nadie nace sabiendo, ¿no? Todos tenemos derecho a opinar y si es que estamos cerrados a que nos corrijan. De esa manera ganas más conocimiento. Entonces, por favor, ah, sugiero que participen. ¿Ok? Parece que el joven no desea participar, entonces, un número anterior, la señorita Angélica Magdalena. Por favor, usted sí va a participar, ¿verdad? Dígame, ¿cómo usted cree o cuál es la utilidad del tiempo de concentración? ¿Para qué nos sirve? Voy a ser más gráfico, capaz que más gráficos se acuerdan. Porque esto lo han debido ver en neurología. Eh, y si no, obviamente yo estoy acá para explicarles, pero el detalle es que me gustaría que participen, ¿no? Entonces, es más, yo estoy graficando acá el TC, ¿no? El tiempo de concentración. Me voy tranquilo hasta que alguien participe en este punto. Entonces, Ingeniera, disculpe, ¿me podría ¿qué repetir tal? la pregunta? Gracias por participar, señorita. ¿Cuál es la utilidad del tiempo de concentración? ¿O para qué nos sirve? Y esta es tu pista, ¿no? Este es el ideograma, y el ideograma te data o te pone o te grafica datos de caudal versus tiempo. Mi pregunta es, ¿para qué nos sirve? Y te grafique acá, ¿no? Te va desde el pico máximo hasta este pico máximo. Bajo esta gráfica y bajo lo que hemos explicado, ¿usted cree, o sea, usted qué cree? ¿Para qué nos sirve el tiempo de concentración? Para determinar el cálculo de caudales. Sí, parcialmente correcto. Voy a premiar su participación. Está parcialmente correcto, pero ahí les doy de nuevo, me gusta hacer siempre los conceptos bien sencillos para que se entiendan, ¿no? Y obviamente eso es bajo mi perspectiva. Yo entiendo de tiempo de concentración, el tiempo que demora una gota, ¿no? Que del punto más lejano, tiene que mucho que ver con la duración. Y bajo mi punto de vista y bajo la gráfica, yo puedo interpretar lo siguiente, que el tiempo de concentración es el tiempo en que demora en ocurrir el pico máximo, el tiempo en el cual el evento el evento de precipitación va a llegar a su pico máximo, donde va a haber más escorrentía. Ahora, por definición, exactamente no es el tiempo de concentración, es otro tiempo denominado, pero por lo general se asume que es el tiempo de concentración y se define como la distancia en medida en tiempo desde el centro de gravedad del dietograma hacia el centro de gravedad del hidograma. Me explico, ¿no? Tienes, digamos, que la lluvia empieza a las 8 p.m. 8 p.m. Y pone que dure 3 horas, ¿no? Tienes hasta acá hasta las 11 p.m. Y ponle que tu punto máximo fue a las 9:30, ¿ok? Pero eso no quiere, estos datos no te reflejan cuándo va a ser el punto máximo donde la escorrentía va a ser máximo. Y bajo la teoría, o bueno, bajo el concepto de tiempo de concentración que se refiere, ¿cuánto demora la gota más, la, cuánto demora la gota que está más alejada en llegar al punto de desfogue? Bajo ese concepto podemos decir que cuando una vez que el suelo es saturado, cumple ciertas funciones, va a llegar a un caudal pico, un caudal máximo. Y ese parámetro es el tiempo de concentración. ¿Ok?
Ahora, su utilidad, por lo general, es para construir el ideograma. Con el tiempo de concentración y con la intensidad del litograma, nosotros podemos graficar nuestro ideograma. Y con esto podemos ver el comportamiento del río y obviamente el caudal pico máximo, ¿no? Que es un dato que nos sirve bastante para el diseño. Pero yo tengo otra perspectiva del ideograma, ¿no? Y otra utilidad que creo que inclusive es un poquito más importante. Eh, y es como una medida de prevención o de riesgo. No, prevención de riesgos, van a disculpar el término. Si yo tengo la noción de que yo puedo calcular o puedo saber cuándo va a ser el punto máximo, y pongámosle que este hidograma sea de esta cuenca, ¿y qué pasaría? Obviamente los peligros siempre surgen en los cambios de flujo, ¿no? Aquí hay un cambio de flujo, aquí hay otro cambio de flujo, ¿no? Porque el río va a querer venir de esa forma y por inercia va a querer continuar. Pero como hay un cambio de flujo, va a empezar a erosionar y o a desbordarse, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si acá hay una ciudad aledaña? Si acá hay acá hay poblaciones. Entonces, mediante este parámetro, yo ya conozco la lluvia, obviamente tiene que ser muy rápido, y veo, no puedo calcular, depende mucho también de tu cuenca, qué tan alargada sea o qué tan redonda sea. Eh, y puedo decir, ¿sabes qué? A la población le queda 3 horas para que ocurra el desborde del río. Entonces la población ya se puede alarmar y o puede evacuar, ¿no? Obviamente, bajo una premisa, esto no puede existir, ¿no? No puede existir población aledaña a un río. Y eso lo vamos a explicar en gestión de cuencas. Pero básicamente esa es la principal utilidad de un tiempo de concentración y que está muy relacionado con la morfometría porque se obtiene mediante los parámetros morfométricos. Y aquí viene el primer punto que quiero mencionarles como investigación, que lo voy a poner con negro. Primer tema de investigación, el tiempo de concentración. En lo que les puedo decir sobre esto, que es empírico. ¿Qué quiere decir que es empírico? Es basado en experiencias. Entonces, yo creo que hasta la fecha ya esta fórmula ha podido ser modificada. Eh, Ha de haber nuevas tecnologías para pedir tiempo de concentración. Entonces, aquí hay un tema de investigación. O sea, para el grupo que le guste la parte de morfometría, este ya sería un punto de arranque, un punto de inicio, ¿ok? El tiempo de concentración. Ahora, otros puntos es cómo obtengo, ¿no? Y les dije, ¿no? ¿Cómo obtengo? Por lo general es por topografía. Pero obviamente el topógrafo va a venir y no va a levantar tremenda cuenca, ¿no? Cuencas pequeñas se puede levantar, pero tremenda cuenca no. Entonces, por lo general se estila utilizar mucho la teledetección. Teledetección, ¿no? Que no es más que otra cosa que el uso de imágenes satelitales o herramientas satelitales para poder hacer gráficos espaciales. Más conocido, el Google Earth, pero no es el único. Eh, También están, bueno, todo engloba los SIG, las imágenes satelitales. También el Google Earth Engine, que es un motor de búsqueda de la plataforma de Google Earth, el cual te data un montón de satélites, ¿no? Tú puedes discriminar entre satélites. El detalle acá es que tienes que saber un poco de programación para poder descargar la data, ¿no? Y lo que se estila ahora, los drones, ¿no? Los drones son vehículos eh, que tienen la capacidad de tomar imágenes satelitales y después por ciertas correlaciones y cálculos en gabinete te puede obtener curvas de nivel y los mapas de esta forma, ¿no? Y al final puedes tú ya graficar tu cuenca y puedes, bueno, cuando calculas tus parámetros morfométricos. Entonces, aquí también hay bastantes puntos para investigar. El punto más importante creo yo es ¿no? Los SIG tiene limitaciones, por decir, las imágenes satelitales, eh, su grilla es de 10 kilómetros por 10 kilómetros, algunos más, algunos menos, pero son bastante amplios en superficie y a veces, digamos, con cuencas, digamos, como este caso de 23 kilómetros cuadrados, esto no es efectivo, ¿no? Hay otros modelos DEM, que son los modelos de elevación digital,
que obviamente su resolución espacial es mucho menor, es más 30 metros por 30 metros, no recuerdo el número exacto ahorita, pero también tiene ciertas limitaciones, ¿no? Que está desfasado. Que está, su última actualización es hasta el 2016, no recuerdo. Obviamente el dron es lo ideal, pero es costoso. Cuesta hacer un vuelo de drones y el post-procesamiento también es tedioso. Entonces, hay acá un montón de formas de investigar la aplicación de cada herramienta, cómo se puede relacionar con los parámetros morfométricos, cómo puedo optimizar el cálculo de tiempo de concentración. Y aquí hay un punto más importante, otro punto importante que me olvidé explicarles, ¿no? Y eso va como pregunta. ¿Qué es una curva isométrica? ¿Qué entendemos por curva isométrica? Si nadie me da una respuesta, yo voy a hacer a dedo. Y obviamente la señorita Angélica ya participó, quedaría el restante, pero si es que nadie me responde, yo voy a dedicar a dedo. ¿Quién me da una definición? Obviamente puede ser basado en la gráfica de curva isométrica. Bueno, a dedo será entonces. A ver. am, Dijimos 7, vamos con el 8, entonces Romero. Con A. El joven Elvis Uber Ancachi. Por favor, dígame su opinión. ¿Qué usted opina con respecto a una curva isométrica? Puede serlo basado en la gráfica. La gráfica también es muy explicativa. Está relacionado con la altura de la cuenca, Ajá, con, la altura de la cuenca. ¿Y qué más? eh, con su, con su avance, con la longitud Del cauce del del río. río. Tenemos Ah, un correcto. ganador. Muy bien, joven. Ya hemos definido qué es una curva isométrica. Sí, en cristiano, en palabras más sencillas, es la relación que existe entre la altura y eh, su distribución espacial con respecto al eje del río, ¿no? Ya tenemos el eje del río y ya tenemos sus alturas respectivas, ¿no? Y aquí imprevisto sabemos que nos va a servir para, cal- para calcular la pendiente, ¿no? Pendiente. Y bueno, ya por temas de tiempo, yo lo voy a explicar. Por lo general, en esta zona es la zona más arrugada, la zona más alta, tiene una pendiente definida. La zona media tiene otra pendiente definida y la zona baja tiene otra pendiente. ¿Para qué nos sirve eso también? Para diferenciar zonas críticas. Yo no puedo asumir de que la cuenca lo va a representar una sola pendiente, claro, una sola pendiente, ¿no? Esta curva isométrica nos sirve también para diferenciar entre secciones. ¿Y para qué nos sirve diferenciar entre secciones? Para poder tratar cada sección independientemente, ¿no? Para ubicación de obras hidráulicas, ubicación y localización de puntos críticos, para hacer calibraciones de modelos hidrológicos e hidráulicos. Entonces, esta curva isométrica es muy importante previa ir a campo. Por lo general se estila utilizar imágenes satelitales o modelos sencillos para ya delimitar la cuenca y también obtener algunos parámetros morfométricos. Y obviamente la curva isométrica. Una vez tengas este gráfico, ya seccionas bajo criterio y puedes ir a campo e inspeccionar sección por sección, ¿no? Y de una manera más detallada y más específica. Entonces, es una herramienta muy importante antes de ir a campo, una curva isométrica. Bueno, la idea principal era darles que el tiempo de concentración es un parámetro sensible y pueden utilizarlo para investigar y las formas de obtener las curvas, la definición de cuencas. ¿Alguien tiene una duda, jóvenes, con respecto a este tema para pasar al siguiente? Ok, pasemos al siguiente en todo caso. El siguiente tema es climatología y cambio climático. Y obviamente como temas principales siempre se refiere mucho al niño
y la niña, ¿no? Y a su vez, estos dos están muy relacionados a esto, ¿no? A anomalías que existen en la temperatura de la superficie del mar. ¿Ok? Entonces, podemos darnos cuenta de que, o bueno, las evidencias de cambio climático están muy relacionadas a la temperatura, no solamente superficial, sino también del mar. Y yo tengo mi pequeño concepto, ¿por qué del mar, no? Porque este, todo está basado en el ciclo biológico, ¿no? Y todo, bajo mi concepto, todo inicia en las masas oceánicas, ¿no? Si existe alguna anomalía en la masa oceánica, eso se va a ver reflejado en el ciclo hidrológico. Y obviamente se va a reflejar en las precipitaciones, ¿ok? Entonces, la importancia ahí del niño y la niña, que simplemente son corrientes eh, que se originan en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, y que está relacionado al cambio de temperatura del mar, ¿no? En el Ecuador las aguas se vuelven más frías y en el sur las aguas se vuelven más calientes. Ahora, ¿cómo impacta el cambio climático en nuestras obras hidráulicas? De muchas maneras, ¿no? Digamos, ¿no? Si es que nuestra obra hidráulica está diseñada para cierto periodo de diseño. ¿Se acuerdan, no? Periodo de diseño, periodo de diseño. Entonces, por lo general son 100 años, dependiendo de la envergadura del proyecto y de la envergadura de la obra hidráulica. Pero por lo general son 100 años. 100 años, 500 años. Para obras hidráulicas es alto, ¿no? Porque su impacto en la sociedad es bastante, ¿no? Una represa que colapse no es dable, ¿no? Algún canal que colapse tampoco. Entonces, por eso el periodo de retorno es bastante elevado. Eso quiere decir que cada 100 años va a suceder un evento extraordinario. Una lluvia, o precipitaciones máximas, ¿no? Pero todo cambia con esto. Este cambio climático hace que ya este periodo de retorno ya no se respete, ¿no? Porque pueden suceder eventos extraordinarios en lapsos de cada 10 años. La frecuencia aumentó, ¿ok? Entonces, las normas, los manuales de diseño ya no están reflejando eso, no están reflejando el impacto que tiene el cambio climático con respecto el periodo de diseño, el periodo de retorno. Y ahí punto importante investigar, ¿no? ¿Cómo se puede hacer para que incorporar dentro de estos diseños el cambio climático? Otro punto importante es cómo evidenciar el cambio climático, ¿no? Evidencias de cambio climático. Entonces, aquí hay un tema de investigación, cómo evidenciar cambio climático. El principal, como les digo, es la temperatura. Puede ser la temperatura de la superficie o temperatura del mar, ¿no? A mi parecer, lo más sensible es la temperatura del mar. Como yo les indiqué, es parte del ciclo biológico, y si tú alteras alguna componente del ciclo, todo el sistema se va a alterar, ¿ok? Entonces, eh, aquí no también el impacto del, del incremento de temperatura en el mar en la superficie. Entonces, ¿cuál es el impacto? ¿Qué sucede? ¿Qué origina, ¿no? Este incremento de temperatura en el mar en la superficie? ¿Qué daños puede sugerir? ¿Qué puede ocurrir? Un ejemplo fue el febrero del 2020, el año pasado, ¿no? Esa lluvia anómala que existió acá en Tacna, que causó el deslizamiento de tierras en la zona de la Florida, fue ocasionada por un evento anómalo. Ese patrón de lluvias no es normal para Tacna. Y ocasionó, hice una pequeña investigación, eh, una pequeña modelación, y surgió de que en la costa peruana, en la zona de Tacna, en el norte de Chile, un incremento de la temperatura unas semanas antes. Y también el tsunami sacó un pequeño reporte, ¿no? No basado en Tacna, pero sí basado en la distribución de las temperaturas con respecto a la superficie del mar. Y, y data ahí de que hay una pequeña variación de la temperatura. Entonces, esa pequeña variación de la temperatura causó ese evento de las precipitaciones en Tacna. Y lo que indica la teoría, lo que indican los autores, es de que esas frecuencias cada vez se están reduciendo más y más y más. Por lo general, el niño y la niña tienen frecuencias de 8 a 10 años. Ahora están habiendo cada 4 o 5, ¿no? Otro ejemplo muy común es la que pasó en Mirave. Obviamente en Mirave sí llueve bastante, ¿no? Pero esa lluvia también fue anómala.
Así que aquí hay mucho por investigar. Y bueno, climatología también es muy importante, por lo general nos ayuda a evaluar el análisis temporal. Análisis temporal de algún parámetro meteorológico, como puede ser la precipitación o la temperatura, no. Hay más, pero son los dos principales. ¿Y para qué nos sirve? O sea, no hay nada más interesante que evaluar esto, ¿no? Tienes, digamos, tu línea del tiempo y en este eje tienes la precipitación en milímetros por sí, y aquí tienes el tiempo en días, en años, como ustedes deseen, ¿no? Entonces vas a tener un patrón y te vas a dar cuenta de que hay anomalías cuando hay picos. A veces no son tan notorios así, ¿no? Hay que hacer ciertos cálculos para darte cuenta de qué picos hay. Y la idea de la climatología es, por decir, ¿no? Si es que tienes acá un evento anómalo que no corresponde con la frecuencia, la idea es encontrar el periodo de retorno de este periodo anómalo, ¿no? Para explicar su origen y para explicar su impacto, ¿no? Se dice mucho que todo lo que sucedió antes se ve reflejado en el tiempo de ahora. Entonces, también es muy importante la climatología. ¿Ok? ¿Hay alguna duda con respecto a este tema? Que puede ser, como les dije, un tema de investigación. Sí. Ujú, ujú. Muy buena pregunta, Álvaro. Y la respuesta es de que hay fórmulas que también son empíricas de cómo hacer esa extrapolación. O sea, es darle un factor me parece un poco, la verdad, yo he leído un poquito de eso, me parece un poco obsoleto esa forma de calcular, pero lo han hecho, como les comenté, como parte de mi maestría llevé un curso y nos indicaban que simplemente tienes la precipitación y la vas a elevar por un factor y una potencia. Lo que hacen es simplemente amplificar esto. No te amplifican ni siquiera la frecuencia, te amplifican la precipitación. O sea, ¿qué te hacen de que tu estructura sea que sea sobredimensionada? Digamos, tienes tu precipitación para tu máxima avenida de un número, ya no vamos al número, ¿no? Lo que te dicen es amplifícalo. Amplifícalo por cuestiones de cambio climático. No te hablan mucho de frecuencia. ¿Por qué? Porque eso aún sigue sobre investigación. No se tiene información muy concisa sobre la frecuencia que existe. Porque ni siquiera tenemos establecido el tema de cambio climático. No sabemos cuál es el rango de cambio climático aquí en la zona de Perú, ni siquiera en la zona sur de Tacna. Entonces, para empezar a hacer obras, o bueno, intentar entender mejor el periodo de retorno, tenemos que entender primero mucho mejor el cambio climático en la zona que nos corresponde, ¿no? En la zona parte del sur, lo que es Moquegua, Tacna, Arequipa, que comparten muchas características, ¿no? Entonces, ahí la unión bueno, mi parecer, las universidades tenemos que unirnos, tenemos que ver cómo hacer un poquito más para incidir en el diseño, bueno, en el estudio de cambio climático, y una vez entendamos bien esto, reflejar en el área que cada uno le corresponde, y a nosotros nos correspondería más que todo en periodos de diseño. Ahora, lo que se puede hacer es lamentablemente sobredimensionar. Tienes que sobredimensionar y tratar de jugar con la experiencia y con los eventos pasados, ¿no? Como usted dice, siempre lo que yo digo, siempre lo que ya pasó va a volver a ocurrir. Eso indica la historia. Entonces, buscar evidencia de esos años, eso es lo que yo haría. Yo buscaría evidencia de esos años y veo cuál es el nivel del agua, qué tanto se colapsó la estructura, o estructuras aledañas, o estructuras ya existentes que surgieron, por decir, en el año 98. Y tratar, basado en esa experiencia, empezar a diseñar mis obras.
pero a la fecha no hay una metodología que te, que te induzca o que te diga, sabes que cuando hay cambio climático haz esto. No, no lo hay, no lo hay. Entonces yo haría basado en experiencia. Obviamente sería muy empírico, pero es que no tengo la tecnología necesaria y no tengo el conocimiento necesario, al menos tengo el empírico. Entonces yo haría una recopilación empírica de eventos pasados. Hay un libro aquí en Tacna, no recuerdo el nombre, pero que te ata mucha información antigua. Son relatos, ah, historias antiguas de Tacna, no sé, tiene folclore y no sé qué otra cosa. Es un libro muy conocido aquí en Tacna. No recuerdo el nombre, si igual si yo lo logro ubicar, se los voy a brindar el nombre del libro, donde indica el evento que hubo. Excelente, ese libro, ¿no? Y justo nos comentó un ingeniero geólogo, que es también de su universidad, ingeniero Freddy, de que ese libro data muchos eventos pasados, te redacta muchos eventos pasados, y de alguna manera con eso podemos ir teniendo una idea de cómo pasó, ¿no? Qué sucedió y de alguna manera tratar de imaginarnos y ver cómo podemos, bajo experiencias pasadas, intentar proyectar nuestras obras, ¿no? Hasta que tengamos un mejor conocimiento con respecto a esto. Entonces, mi incidencia es que investigar profundamente ese tema, porque tiene un impacto muy importante, tiene un impacto notorio en las obras hidráulicas, pero basar nuestros diseños actuales en lo que ya pasó. Entonces, evaluar encuestas, consultas a abuelitos, consultas a personas mayores que hayan visto el evento, que digan, pues no sé, el puente se colapsó, o más o menos pueden decir, del puente hubo una altura de agua de 1 metro, entonces tú te puedes imaginar, puede ser un análisis hidráulico, y te puedes imaginar más o menos cuánto fue el caudal. Y si uno tiene idea de cuánto fue el caudal, puede ser un proceso retroactivo. Tienes el caudal, graficas el ideograma. Y si graficas el ideograma, puedes ir hasta el hietograma. Entonces, si tú tienes data antigua, puedes mejorar tus modelos, puedes de una manera calibrar tus modelos, ¿no? La importancia de la calibración, de nuevo, de las curvas isométricas, de las secciones críticas, del cambio de flujo es importante, porque son puntos de calibración. Y siempre va a haber una estructura hidráulica, siempre va a haber un puente, una alcantarilla, algo, ¿no? Y eso te va a servir como evidencia o como referencia para poder hacer nuevos diseños, ¿no? Yo haría, yo haría eso, ¿no? Ir hacia atrás y ver qué pasó hasta que tenga nueva tecnología o la investigación sea lo suficientemente fehaciente, para poder, aplicar los conceptos de cambio climático, ¿no? Pero a la fecha no hay. Sí, sería mentira, no hay a la fecha. Esto es lo que a ustedes, la nueva generación y nosotros los que estamos haciendo docencia, tratar de investigar más sobre el cambio climático y la aplicación en mi punto de periodo de retorno, que es bien fundamental. Espero haber respondido tu pregunta. Eh, Tema muy interesante, no pensé explayarme tanto en ese tema, pero es de vital importancia. Ahora vayamos a algo más conocido, algo más común, pero que no quiere decir que sea menos importante, ¿no? Como les comenté, es un ciclo, el ciclo del agua. Y yo siempre digo, si tú quieres entender tu río, tienes que entender sí o sí el ciclo del agua, ¿no? Cómo llega de un punto a otro punto, ¿no? Y les dije, no, si pasa algo aquí, se ve reflejado aquí. Entonces, entender el ciclo del agua y los procesos son muy importantes. Entender la acción del viento, porque el viento tiene un papel muy importante en el ciclo del agua. Depende del sentido del viento, es hacia dónde se dirigen las nubes. Pero por lo general en nuestra zona, que estamos muy cerca de cadenas montañosas, va a ser hacia esa dirección, ¿no? Apenas obviamente la nubosidad o la masa de vapor incide bueno, hace un impacto contra las cadenas montañosas, por un cambio de temperatura, empieza a condensarse, empieza a haber precipitación. Hay un cambio de la materia, de gas a líquido, ¿no? Por un cambio de la temperatura brusco. Y, obviamente, el agua escurre y de alguna forma se infiltra, y lo otro es por escorrentía, llega al océano. Eso ya sabemos. Pero aquí punto importante de investigación es el siguiente, ¿no? Muchos se acuerdan cómo haces un balance hídrico, ¿no? Balance hídrico. Pregunta, ¿qué entendemos por balance hídrico? Tiene que ver mucho, mucho, mucho con esto y van a ver por qué les estoy haciendo esta pregunta. ¿Qué entendemos por balance hídrico, jóvenes?
Menos, si no me apuro, no alcanzamos. Balance hídrico, en pocas palabras, muy similar a disponibilidad hídrica, ¿no? O sea, o la finalidad de un balance hídrico es saber cuánta agua tengo, ¿no? En una cuenca, cuánta agua puedo almacenar, cuál es la distribución del agua con respecto a eh, al porcentaje de agua que existe, ¿no? Y por lo general se ven tres parámetros. Se ven muchos más, pero por lo general se ve la precipitación, la evaporación y la evapotranspiración, ¿no? Porque son procesos comunes, ¿no? La evaporación por fuentes de agua, por la acción de la temperatura del sol, el agua se evapora. La evapotranspiración, que tiene que ver con un proceso muy netamente orgánico de las plantas y o de algún ser vivo, que de alguna manera ayuda a liberar el agua. Pero hay un factor acá que no se habla mucho, que es muy importante. ¿Quién me puede decir cuál es? Es la infiltración, ¿ok? Se habla poco o casi nada de la infiltración. Y es de suma importancia, ¿no? Porque yo les expliqué un ideograma que refleja tu caudal con respecto al tiempo, ¿no? Pero hay un parámetro acá extra, que poco también se habla, pero se debería hablar más. Es una línea divisoria, el cual te divide tu flujo base, tu flujo de escorrentía y tu flujo base. En otras palabras, eh, ¿para qué me sirve esto? Esto sirve cuando el río lleva agua, ¿no? Pero el detalle es el proceso de infiltración. ¿Qué quiere? ¿Cuándo se produce escorrentía? Se produce escorrentía una vez las precipitaciones hayan excedido la capacidad de infiltración del suelo. Solo sí y solo en esa ocasión se produce escorrentía, cuando el suelo ya está saturado. Si el suelo no está saturado, no va a surgir escorrentía, ¿no? Va a haber procesos de percolación y de infiltración, y si la napa freática está cercana, pues se va a mover por los acuíferos. Pero si es que no hay si es que supera la capacidad de infiltración del suelo, va a haber escorrentía. También tiene mucho que ver la frecuencia de la lluvia, ¿no? Si llovió un día antes, obviamente el suelo ya está saturado. La próxima lluvia podemos decir que va a producir escorrentía. Ah, bueno, a lo que iba. Hay un solo ensayo de infiltración, ¿no? Pones tus tubitos, tu calicata, como medir la permeabilidad y ver cuánto se demora, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta la infiltración en cálculos de balances hídricos, en cálculos de hidrología. Eh, Buscar qué más hay con esto, ¿no? He visto balances hídricos utilizando imágenes satelitales, el SWAP. Y también hay un paper que lo ha escrito el CENAMI. Para los que les interese esto, el CENAMI tiene un paper utilizando imágenes satelitales, es una de las tecnologías SWAP. Es Soil, ay, no recuerdo, pero eso sí, SWAP. Si no lo googleo rápido, ¿no? Para que lo tengan ustedes. Y se los proyecto. CENAMI. Perdón, no lo encuentro. SWAT, no es SWAT, es SWAT, la tengo olvidada. No. Entonces, aquí tenemos la T, SWAT. ¿No? Que se refiere en sus siglas en inglés, déjenme acordar. Soil and Water Assessment Tool. Ok, eh, medición o calificación de agua y suelo. Una herramienta que nos sirve para medir. Pero al final del día, te ayuda a hacer un balance hídrico, ¿no? Entonces, utilizar esto, ver qué más se puede hacer, pero obviamente incidiendo en la importancia del proceso de infiltración, ¿no? El proceso de infiltración es muy importante en el balance hídrico. Okay. Seguro han escuchado hablar un poco de la curva número, son curvas empíricas, y no hacen mucho énfasis en la infiltración, ¿no? O son muy teóricas, ¿no? Y se puede hacer una correlación entre la infiltración in situ con esa curva número, ¿no? Y podemos sacar
una curva de número específica para cada área, ¿no? Es por eso la importancia de los ensayos de infiltración. Tener ese dato es de suma importancia para cualquier diseño de una estructura hidráulica, inclusive para un diseño de un balance hídrico, ¿no? O para disponibilidad de agua para una represa. Entonces aquí el proceso de infiltración es de suma importancia. Obviamente está muy relacionado con el cambio de temperatura en el mar, tiene alguna incidencia en el cambio climático y también tiene incidencia en el ciclo del agua. Eh, y bueno, el tema de los vientos, que es mucho más complejo, pero que es muy importante, ¿no? Como le digo, eh, los vientos son muy importantes. Ah, ¿verdad? Hay un evento aquí que sucede en la costa del Perú, sur y el norte de Chile, Tacna, que se han dado cuenta de que en las mañanas hay una intensa nubosidad, ¿no? Y a veces se convierte en neblina, ¿no? Entonces, ese evento, eh, por lo general, por la cercanía de la cordillera al mar, eh, tienes el mar, tienes el mar, tienes una zona baja, el mar, ¿no? Tienes una zona baja y de la nada abruptamente ya tienes la cadena montañosa. Entonces, esas grandes masas de vapor que se elevan por evaporación, se tiene, y llega el viento y lo traslada, ¿no? Y choca, pero no llega a precipitar de todas maneras, entonces solamente se origina neblina, ¿no? Y ese evento es muy, muy común en Tacna. Pero ¿qué pasa, como les digo, con el cambio climático? Apenas sucede un cambio brusco en la temperatura, va a generar más masa de vapor. Y esto sí lleva a originar precipitaciones, ¿no? Yo, yo, yo creo, no lo he comprobado todavía, pero como les digo, este cambio de temperatura fue lo que originó el evento en la Yarada. Nah, Yarada, en el evento del Huayco del 2020, en febrero, ¿no? En la zona de la Florida. ¿Ok? Entonces, ya hemos visto acá el tema importantísimo es el tema de infiltración, en lo que es hidrología superficial, ¿no? Y también ya también hay estaciones meteorológicas, son importantes, y el CENAMI, de nuevo, tiene una base de datos Pisco, ¿no? Así como la ciudad de Pisco, que te habla de data grillada, ¿no? Imágenes satelitales que han pasado un proceso de control de calidad basados en un proceso de correlación con estaciones meteorológicas existentes en la zona del Perú. ¿Qué quiere decir, no? Así, muy bruscamente va a ser mi dibujo de mi Perú. Perú, soy pésimo, por el Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, algo de Puno, Cusco, Cayali, Madrid, Cayali, ya. Soy pésimo, Loreto. Imagínate. Sabemos que en la zona costa sí hay una buena distribución de estaciones meteorológicas, ¿no? No es tan densa como debe ser, pero sí hay. Más que todo, en su mayoría están acá en la zona sur del país, entre Lima e Ica, y obviamente en el norte, ¿no? Porque en el norte viven del agua, por la cantidad de agricultura que ellos poseen. En el sur no tenemos lo necesario, deberíamos tener más. Tacna como Moquegua no tienen una buena cantidad de estaciones meteorológicas. Y lo que hace esta data grillada, saca imágenes satelitales o saca información de precipitaciones de imágenes satelitales de satélite ships, y lo que hace es una correlación con las estaciones existentes, ¿no? Tú tienes las estaciones existentes y corroboras la data, ¿no? Y si ven, se acuerdan un poquito de estadística, tienes la gráfica, tienes una distribución de la data, y por lo general haces una línea, ¿no? Una línea o lineal o polinómica, ya ven, depende de qué mejor se asemeje a tu data. Y vas a tener una ecuación lineal, cuadrática, polinómica. Y hay un R cuadrado, ¿no? Ese es el factor de correlación, ¿no? Si tu R cuadrado es mayor del 80%, quiere decir que la correlación es correcta. Obviamente se estila que sea mayor del 90% para que tengas mucho más seguridad de tu dato. Entonces, hay cierta información de Pisco que está acá, ¿no? Los creadores de Pisco de Tsunami dicen que donde no hay una buena cantidad de estaciones meteorológicas, no es bueno fiarse de Pisco. La idea sería ver qué tanta correlación tiene Pisco con Tacna, ¿no? Ver si es que en verdad se asemeja a los valores que tiene Tacna, ¿no? El trabajo sería descargar la información de precipitaciones de las estaciones meteorológicas de Tacna y hacer esta evaluación de correlación con los datos de Pisco, ¿no? Hay un video muy explicativo en el internet, en YouTube, que es de un compañero mío, que es muy, muy, muy interesante cómo
este compañero hace esta evaluación de Pisco con estaciones meteorológicas. Entonces aquí les dejo un tema, les dejo Pisco, les dejo este tema de SWOT para hacer balance hídrico, y les dejo el tema de infiltración, ¿no? Entonces, hay tres temitas que yo les propongo para investigar. Obviamente ustedes pueden tocar cualquiera que se deseen que sea de agrado a ustedes, ¿no? ¿Alguna consulta hasta aquí, jóvenes? ¿Quedó todo claro con respecto a este tema o desean una aclaración? Ah, muy buen punto. Y justo, bueno, vamos a mostrarnos con evidencia, ¿ya? Me gusta siempre hablar con evidencia. Vamos a mantener. Voy a ver si estoy proyectando solamente mi pantalla todo el screen. Voy a proyectar toda mi pantalla. No, ¿qué pasó? Toda tu pantalla. Ok. Y ahora vamos a entrar a Internet. Ya. Para empezar, este es el paper que les dije sobre el análisis SWOT. No, hecho en Perú y hecho por el CENAMI, ¿no? En su re- el ingeniero Waldo Lavadas, el director de hidrología, él fue también el que, con su grupo de trabajo, creó la data grillada Pisco, que es también de lo que los digo. Pero ahora vamos a CENAMI, ¿no? Y tienen un detalle muy importante, ¿no? CENAMI. Cojamos cualquier estación, ¿ya? La más conocida en Tanga, que es la Jorge Basadre, ¿ya? Y no sé si te indica acá. ¿Dónde te indica? No, acá no, mejor. Entonces, aquí es en datos, descarga de datos. Y luego vayamos acá. Aquí. Tacna, descarga, correo electrónico, mi cuenta. Hay un instante. Pero lo que quiero decirles, al final, el Cenami te indica acá que la data obtenida por de esta información no ha pasado a control de calidad. ¿Ok? Entonces, respondiendo a tu pregunta, el Cenami te envía o te da o te proporciona información bruta, información que está por procesar. A ver si encuentro mi- mi- acá está mi cuenta. Sí, 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 sí. Y justo eso también es un dato importante, ¿no? Con relación a, pues, que es a Pisco. A ver, déjame ver acá. ¿Qué hacemos con zonas de frontera? Yo también sería partícipe de utilizar esta información. No, no logro descargar. Yo también sería partícipe de buscar información aledaña, ¿no? Como Chile, así como lo ven, tiene, la parte de hidrología está muy, muy avanzada. Eh, no a taquilla, pero eh, el Tsunami te dice un dato de que la información que nos proporcionan no tiene un control de calidad, ¿no? Tanto para precipitaciones como para temperatura. Tienes que hacer un análisis de consistencia, un llenado de datos, utilizar esa estación con esa estación para llenar datos. Es un proceso un poco tedioso, pero se puede hacer, ¿no? Y si ustedes me indican, obviamente que en Arica debe haber estaciones meteorológicas, ¿no? Que deben estar más completas. Y se puede utilizar, ¿no? La idea sería encontrar la data, que nos den acceso a esa información. No he intentado, la verdad, no he intentado utilizar estaciones de Chile, pero como les dije, ¿no? Basado en este mapita, compartimos muy, muy similar con Chile, ¿no? Ellos también tienen muy cercana la cordillera, al igual que nosotros acá en Tacna. Eh, Obviamente, pero toda data que te proporciona el Estado, tanto el CENAMI como el ANA, debe ser debe tener un proceso de calidad. Debe ser un proceso de calidad, evaluar la data, de la consistencia, porque siempre hay datos atípicos, ¿no? Entonces, eso ya es cálculos en gabinete que se debe hacer. Y bueno, no, como les digan, ahí está. La misión del día de hoy solo es darles un pequeño, yo le llamo así, pincelazo
ideas. Ya depende de ustedes si les gusta o no. Las próximas clases podemos seguir conversando más, ya pero con preguntas mucho más específicas, ya no tan superficial. Que ustedes tengan. Entonces, si ustedes me hacen una pregunta muy interesante y yo no tengo la respuesta, me van a hacer investigar a mí. Y es por eso que me gusta enseñar. Porque siempre hay algún alumno que te saca con unas preguntas y te deja en el aire. Bueno, espero haber respondido su pregunta y pasamos al tema de hidráulica fluvial. Aquí hay un error de tipeo. Es hidráulica fluvial. Me olvido corregirlo. Y lo principal, creo que yo lo expliqué ya. Hidráulica fluvial es tratar de conocer el comportamiento del fluido, pero en un río existente, en un canal natural. Y aquí el tema principal es el sí. Hay muchos temas, pero yo diría hay tres temas principales, ¿no? Viene así el flujo, como les dije, y por inercia va a querer continuar su ruta, ¿no? Entonces, lo ideal es que vaya así, continúe, ¿no? Pero al presentarse una barrera, va a cambiar su comportamiento, ¿no? Va a tener que hacer eso. Entonces, en este cambio de flujo, la capacidad erosiva del terreno, no, la capacidad erosiva del flujo aumenta, porque obviamente tienes acá una zona muy sencilla para erosionar, ¿no? Entonces, y al incrementar la erosión en el suelo, en el río, ya las características del fluido son diferentes, ya no es agua, es una mezcla entre agua y sedimentos, y ahí su densidad cambia, ya no, inclusive, ¿no? Ya no sería un fluido newtonano, sino un fluido no newtonano, todo cambia. Entonces, a lo que quiero llegar, los conocimientos que tenemos de hidráulica fluvial son casi nulos, ¿no? No se llevan mucho o no se refleja mucho lo que pasa en la realidad, en el campo, en el río. Eh, ¿Se acuerdan de canales? ¿No? Tienes un canal trapezoidal, que es lo más común, y obviamente tienes tu espejo de agua, tu borde libre, bueno, y tu tirante, ¿no? Ya tienes acá tu tirante. Y sabes que el revestimiento es uniforme, con lo general concreto, y nosotros diseñamos canales con Manning. Y su forma tienes velocidad, perímetro, área, pendiente, que es muy importante, y tenemos un factor n, ¿no? Un coeficiente de Manning. Y que hagamos nuestra tablita y vemos, pues es concreto liso, concreto arrugado, no sé. Y tienes un número y listo, lo coloco aquí y ya diseñé mi canal. Mi pregunta es, ¿ustedes creen que eso es correcto? ¿O ustedes creen que esta aplicación es universal? ¿Que puedo aplicarla en cualquier momento? ¿Qué creen ustedes, jóvenes? Quizás con otra gráfica podamos comprender más lo que yo quiero llegar, ¿no? Ya no imaginemos una sección regular, ¿no? Sino una sección natural o irregular, lo que pasa en un río, ¿no? Una sección transversal, no sabemos cómo es, puede ser así, puede ver esto, puede ver esto, puede ver esto, puede ver esto, ¿no? Entonces, regla número uno, yo no puedo asumir que el coeficiente de Manning aquí sea igual que aquí, o sea igual que aquí, o sea igual que aquí, o que aquí, o que aquí. Va a variar, va a variar mucho. Entonces, ya no se aplica esta simple fórmula de Manning en canales naturales. Ya cambia la perspectiva y la forma de analizar. Muchos estilan hacer lo siguiente, ¿no? Obviamente yo no estoy de acuerdo, pero estilan hacer así, hacen secciones y buscan secciones conocidas, secciones geométricas conocidas, ¿no? Pero se olvidan de la interacción de esta zona con esa zona, ¿no? Hay interacciones, ¿no? Hay cambio de flujo. El agua es una sola, tú no la puedes seccionar al agua. Tú no puedes decir de que de aquí por este lado discurre agua, y aquí discurre otro agua, y acá discurre otro agua. Es una sola, ¿no? El comportamiento de la distribución de velocidades en un canal regular es por lo general así, ¿no? Siendo velocidades y tirante. Incrementa con la altura. Pero yo me pregunto, ¿estos surge aquí? ¿Pasa lo mismo?
Me pregunto también, ¿y qué pasa con el sedimento? ¿Qué pasa con el transporte de los sedimentos, no? ¿Qué pasa con la bolonería que existe acá en esta zona? O el desprendimiento que se puede originar por erosión de los taludes, del cauce. Entonces son muchas incógnitas que tenemos, ¿no? Y esas incógnitas se van a ir aclarando mientras más investiguemos. Hay una ecuación para poder evaluar ríos, ¿no? Que también es muy simple, pero que se asemeja más. Es la ecuación de un francés, Saint-Benoît, un francés loco. Y te data un poquito más, ya no utiliza un flujo uniforme y unidimensional, sino utiliza un flujo bidimensional y ya no uniforme, ¿no? Sino puede ser variado, ¿no? Porque se acuerdan que para que el flujo varíe, ¿se acuerdan del salto hidráulico? Es un ejemplo cuando el flujo varía, ¿no? Muy sencillo, ¿no? Tienes tu canal, tienes tu base, tu suelo, tienes tu suelo, y a veces tienes una obstrucción y tienes continuos, ¿no? Entonces el flujo del agua va a venir y va a sentir una obstrucción y va a querer cambiar su sentido, ¿no? Y hace un salto hidráulico y así, y luego va así. Esto pasa cada rato aquí, en canales irregulares, y estos cambios no lo contempla Manning. De alguna manera la ecuación de Saint-Benoît lo contempla, de alguna manera. Entonces, Saint-Benoît tenemos para una dimensión y tenemos para dos dimensiones, ¿no? Y la mayoría de los softwares se basan en esto. Los softwares de, hidráulica o maldiciones hidráulicas se basan en estas dos ecuaciones, ¿no? El ECRAS, por lo general trabaja con 1D con 2D. Y, no, bueno, te bota valores de velocidad y de alturas, ¿no? Y de alturas y velocidades. A lo que iba, ¿no? Aquí parámetros sensibles son la pendiente es irregular, el coeficiente de Manning es irregular. ¿Qué pasa con los cambios de sentido? ¿Cómo se analizan? Los cambios de flujo, el sentido de flujo, ¿cómo lo analizan? Las ecuaciones, ¿cómo lo contemplan? ¿Qué se sabe con respecto al cambio de flujo, ¿no? En un análisis hidráulico. Eh, ¿Qué pasa con esas obstrucciones? ¿Cómo se analizan, no? Por lo general, la mayoría utilizan, yo no, por lo general no estilo usar los programas, pero utilizan de frente el software ECRAS, ¿no? Y ya metes tus datos, metes tu diagrama, colocas algunos parámetros que tienes del suelo y bla, 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 y ya tienes tu modelación, ¿no? Pero más allá de colocar datos es interpretar los resultados, ¿no? Y por decir, ¿se acuerdan de la curva isométrica? Aquí es muy importante, ¿no? Porque mientras más seccionas, es como el teorema de métodos finitos, elementos finitos, ¿no? Mientras más seccionas, mientras más discriminas el área, es mucho mejor. Tienes un resultado más exacto, ¿no? Muy similar acá. Mientras más seccionamos nuestro río, más seccionamos nuestra área, podemos tener un cálculo más preciso, ¿no? Porque no puedo decir de que esta zona es muy similar acá, ¿no? Y sí, eso es básicamente lo que quería explicarles en hidráulica fluvial. Por temas de tiempo voy a pasar a la siguiente diapositiva, pero esto lo vamos a hacer creo en la próxima clase, o en la semana 3. Ya les voy a traer un poquito más de diapositivas más preparadas. Pero esta es una explicación así muy superficial, ¿ok? Me voy con transporte de sedimentos. Tres procesos muy importantes: erosión, transporte y sedimentación, ¿no? Erosión, por lo general en la zona alta, en la zona donde el terreno o el cauce del río está desnudo, y obviamente el agua, porque discurre, va a erosionar. Va a llegar a un punto donde se colecta y simplemente va a ser transportado. Y luego va a ser depositado, por lo general en la playa, ¿no? Yo siempre digo, esto es un proceso natural. ¿Por qué natural? Porque la vegetación aguas abajo necesita de nutrientes, ¿no? Y el transporte de sedimentos te trae nutrientes. Entonces, es un proceso natural, pero por proceso del hombre, por obras antropológicas, nosotros hemos alterado el cauce del río, hemos alterado eh, la cuenca. Entonces, estos cambios, estos procesos naturales se han alterado también. Y de una manera hasta un punto de decir casi descontrolada, ¿no? Ya que ya no, por decir, no, lo que pasa en Tacna, todos los veranos, ya no podemos controlar esto, ¿no? Ya sabemos que siempre en la boca del río, en Vila Vila, ya en épocas de verano, pues ya entró el río, decimos, ¿no? Y ya entró y ya no podemos hacer nada, ¿no? Pero todo este proceso se puede controlar.
Se puede controlar estudiando el río, conociendo bien tu río, conociendo las zonas donde puede haber erosión. El cambio de flujo es un punto importante para erosión, ¿ok? Entender cómo se comporta tu río principalmente, ¿no? Eh, hacer mediciones constantemente, y es un tema más de planificación que lo vamos a hacer en la parte de cuencas, ¿no? Y ahí voy a dar mi comentario por qué la importancia de gestión de cuencas. Ah, bueno, hay dos procesos de transporte de sedimentos, los más comunes, en tu río, y acá tienes el nivel del agua, y el flujo va de izquierda a derecha, ¿no? Tienes aquí tu tirada, tu representación que hay agua acá, y tienes dos formas de transporte, tienes por fondo. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué es lo que pasa? El agua viene con una velocidad y una energía, una capacidad de transporte. Y obviamente, si es que el sedimento tiene, tiene un límite, ¿no? Y si esta fuerza excede este límite, lo va a transportar. Y por lo general es de forma dunas, ¿no? Dunas, dunas, dunas. Y hay otra forma de transporte, ¿no? En suspensión. En suspensión. Y eso va a depender mucho de las propiedades del suelo. ¿Cuál es la capacidad de suspensión de un sólido, ¿no? Y esto, la suspensión o la velocidad de suspensión, o es un W, pues lo denominan así los libros, depende mucho del diámetro de la partícula, ¿no? Y acá viene otra incógnita. ¿Yo cómo puedo asumir que el diámetro de la partícula para toda esta muestra es una sola? ¿Por qué? Hay mucho ahí por investigar, ¿no? Pero esa es básicamente la fórmula. Tienes la velocidad de decantación está muy relacionada con el diámetro de la partícula y el peso específico. Y esto a su vez se hace uh, una comparación con la velocidad del flujo y vemos si es que esto es un transporte de sedimento de suspensión o de fondo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando se crean dunas en los ríos? Ya cambia el comportamiento del flujo, ¿no? ¿Se acuerdan que le decía el canal? Tienes tu canal, si tienes una obstrucción acá, el agua lo va a sentir, de alguna manera lo va a sentir y va a querer cambiar su comportamiento, ¿no? Se va a comportar de un flujo subcrítico y pasa, ¿no? Entonces, esto pasa cada rato en los ríos, porque se crean pequeñas dunas, porque no es regular la base de un río, ¿no? La sección de la base de un río. Entonces, es ahí la importancia de cómo controlar los sobres el proceso de sedimentación, ¿no? Y yo siempre digo, porque también me lo enseñaron así, tienes tu río, si tienes agua que escurre, pues mira lo que hay, mira la vegetación y tratemos de revegetar el cauce del río, a menos los taludes, ¿no? Sabemos que si llega una planta, va a enraizar y de alguna manera va a fortalecer el talud, de una manera natural, se le puede decir ecológica, ¿no? Entonces va a fortalecer y va a fortalecer. Y el revegetar también nos ayuda a disminuir el flujo, la velocidad del flujo, ¿no? Ya no, porque ya no va a ir, ya ahora hay algunas obstrucciones que va a hacer que disminuya la velocidad, y obviamente si disminuye la velocidad, disminuye su capacidad de erosión. Y también nos ayuda al proceso de infiltración. Entonces, las tendencias ahora es regresar a lo antiguo, regresar a las obras no estructurales. No todo es concreto, ¿no? No todo es construir, 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 sino manejar, gestionar. Y es ahí la importancia de gestión de cuentas. Ya, ya hemos pasado el proceso de ser constructores y solamente digo concreto, 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 concreto y concreto y ya está. Esa es mi solución para todo. No, tenemos que pensar integradamente. Tenemos que pensar que si yo construyo algo aquí, va a afectar aquí, sí o sí. Entonces tengo que pensar bien lo que voy a hacer para no dañar aguas abajo. Tengo que pensar bien por qué propongo cierta cosa y justificar por qué lo hago, ¿no? Y todo eso es gestión de cuencas, ¿no? Cuencas que te miden suelos, no solamente recurso hídrico, recurso humano, y la interacción entre todos estos factores que se ven reflejados en una cuenca. Entonces, yo sí voy a incidir bastante en gestión de cuencas, porque creo yo que estamos en una época donde más que constructores o que diseñadores, necesitamos gestores que tengan conocimientos en diseño
y en temas técnicos, pero deben tener una perspectiva de gestión, porque ya estamos para gestionar, no tanto para construir. Tenemos que conocer bien nuestra cuenca eh, para poder plasmar obras hidráulicas, inclusive, ¿no? Para poder decir, yo quiero aquí una estación meteorológica, pero te pregunto, ¿pero por qué, no? Y obviamente que sabe gestión de cuencas, es decir, por esto, por esto, por esto, por esto, porque el análisis de precipitaciones es acá, porque un patrón de lluvia sucede por acá, por tal motivo, tal motivo. Eso te lo dice una persona que sabe de gestión de cuencas, porque te conoce todo, ¿no? Te conoce el macro, no solamente un punto específico como una obra hidráulica. Eh, y bueno, de todas maneras, voy a detallar un poquito más la próxima clase, me quedé en gestión de cuencas, pero no, el objetivo hoy día, como les decía, era darles una breve introducción a esto, para que ustedes, por favor, ya hasta el día de hoy en la noche me definan al menos su tema genérico. De los 6 temas que hay, un tema cada grupo, por favor, que no se repitan los temas. Y ya en las próximas clases podemos conversar a más a detalle y con preguntas mucho más específicas y yo puedo darles más asesoría. ¿Ok, jóvenes? Espero haber podido resolver sus dudas y que la clase haya sido de su agrado. Y si es que no hay alguna consulta, yo me retiro. ¿Hay alguna consulta, jóvenes? Sí. Efectivamente, no, sí, yo le llamo, es un tema ya que abarca muchas cosas, abarca política, muchos temas, pero sí, lo que se estila es, una vez que el volumen útil de una represa haya superado su límite, se estila construir otra represa. Pero un tema importante, y lo vamos a ver en represas, bueno, gracias por hacerme hablar, la represa no solo se construye con una medida de almacenamiento. En otros países, donde el problema de la inundación es muy grave, estilan a construirlo como medida de prevención. ¿Qué es una represa? Es una barrera hidráulica que te evita de que el flujo vaya de un punto a otro, ¿no? Entonces, en algunos países tiene la intención de simplemente retener agua, no de almacenarla y distribuirla. A lo que voy yo es de que una represa tiene un periodo de retorno, una vida útil, ¿no? Y lo que están fallando ahora las antiguas construcciones de represas es los estudios preliminares. No han hecho un buen estudio de climatología, no han hecho un buen estudio de sedimentación. ¿Por qué una represa se colmata? Por sedimentación, porque no conoces bien tu río. Y en especial las represas de Poechos y del norte han fallado por la presencia del niño. El niño, si mal no recuerdo, ocurrió 2 o 3 veces en la construcción de la represa. Y eso lo colmató. Y a veces no es fácil, ¿sabes qué digo? Lo encimo, pues no, encimo, construyo un par de metros más y soluciono el problema, ¿no? Ahí ya entras a temas geológicos y geotécnicos, ¿no? Una represa para diseñar, tienes un estudio previo de infiltración, tienes un estudio previo de estabilidad de taludes, de esfuerzos. Es un tema muy complejo que si tengo tiempo les voy a explicar un poquito sobre eso en la parte de ingeniería de represas. Y encimar una represa, sí. Uh -huh. El niño lo que hace es un cambio brusco en las temperaturas del mar y eso te cambia, te modifica el ciclo hidrológico. Yo entiendo que la gran parte del volumen que se perdió fue en el niño, porque hubo una cantidad de sedimentación que se arrastró. Ya que en el norte siempre hay lluvias torrenciales, arrastró una buena cantidad de sedimentos y simplemente colmató la represa, ¿no? Creo que está un 50% ahí de su volumen útil. No estoy, y bueno, ya me queda tarea para mí buscar la represa del norte. Pero que yo recuerde, ha perdido volumen por eso, ¿no? Por el tema del niño. Pero igual, déjame corroborarlo y tengo una respuesta más exacta para el lunes. Pero que yo sepa fue por el niño. Y ahí de nuevo incide la importancia del cambio climático. Es de suma importancia entender de una manera más adecuada el cambio climático, ¿no? Igual ya no, gracias. Tengo tarea para el lunes yo. Responderte el tema de la represa de Poechos. ¿Qué pasó ahí? Voy a investigar y ahí les presento una pequeña diapositiva de lo que yo logro investigar sobre Poechos.
Si es que no hay otra duda, jóvenes, muchas gracias por la clase, ha sido muy interactiva, me ha gustado conversar con ustedes, me han dado más cabida a hablar y nada, no es la idea de las clases, ¿no? Que sean más interactivas, somos pocos y podemos, de alguna manera, todos beneficiarnos con la clase, ¿no? Inclusive yo, porque como les digo, ¿no? Tengo un tema para investigar ahora. Muchas gracias por su participación, jóvenes. Y como siempre les digo, por haber alguna duda, comentario o crítica, yo estoy abierto a escucharla. Si es que no hay más consultas, jóvenes, aquí queda la clase. Muchas gracias por su participación. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana.